No te preocupes, en este 2022 la provisión tuya y de tu familia está garantizada en la persona de Cristo. Es gracias a Jesús que los creyentes podemos recibir esa seguridad de la provisión. Hay tantos versículos bonitos que hablan de la provisión segura de los hijos de Dios. Él dice que Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que la provisión tuya y de tu familia, como hijo de Dios, como creyente, está garantizada porque Dios es tu Padre. Si Él tiene cuidado de los animalitos como el caramelo, que acaban de ver que se acaba de cruzar allá atrás en el video. Ojalá que no vaya a hacer alguna su travesura este caramelo. Pero Dios tiene cuidado de él, tiene cuidado de sus pajaritos, tiene cuidado de sus criaturas. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Y la provisión del Padre para sus hijos no depende de nuestros recursos limitados, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También dice otro versículo que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Salmo 23 comienza a describir uno por uno los cuidados pastorales de nuestro buen pastor, de Jesucristo. El mismo Señor Jesús en cierta ocasión dijo que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas estas cosas, hablando de lo material, nos van a ser añadidas. Y es que Él sabe que es natural en el ser humano afanarse. Él dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, cuando nosotros recordamos que tenemos un Padre en los cielos, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, recordando que tiene cuidado de nosotros. Él se va a encargar de añadirnos todas estas cosas. Siempre en la Biblia lo que se ve es que el cristiano no anda persiguiendo las cosas materiales, sino que las bendiciones lo persiguen a Él, mientras nosotros seguimos a Cristo. Dice la Biblia, todas estas cosas serán añadidas. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la medida que usted y yo nos enfocamos en Jesucristo, en su gran amor por nosotros, en nuestro Padre Celestial, con quien tenemos una relación gracias a Jesús, como hijos amados de Dios, en esa misma medida el Señor se encarga de añadir esas bendiciones. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Podemos pedirle al Señor, pero no con afán, sino confiados que el Señor, oiga bien lo que le dice el Espíritu, Él ya tiene preparada la provisión para todo el año y para todo lo que vas a ocupar en todo tu tiempo de vida, hasta que Él te llame a su presencia. Él tiene preparado lo que van a usar tus hijos. No te tienes que afanar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo acumular riquezas? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? Si Él ya tiene todo, hasta los hijos de tus hijos y todas las generaciones que el Señor vaya a permitir antes de su venida. Recordemos que nuestro paso por esta tierra es limitado. La verdadera vida es en la eternidad con el Señor. Tenemos que enfocarnos en eso, en servir a la causa de Cristo y confiar que el Señor se va a encargar de todo lo que necesitamos. En el libro de Levítico se ven 5 sacrificios preciosos que se hacían en el Antiguo Testamento, y digo preciosos a pesar de que eran cruentos la mayoría de ellos, ¿verdad? Son sangrientos. Digo preciosos porque los 5 sacrificios nos apuntan al único sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Se necesitan esos 5 para enfocar diferentes aspectos del gran sacrificio de Cristo. Es decir, no terminaríamos de describir los beneficios del sacrificio de Cristo para el creyente si solo enfocamos un sacrificio, que sería, por ejemplo, el de quitar el pecado o quitar la culpa. Se necesitan los 5, y a través de estos 5 sacrificios del Levítico, que estaremos viendo en los siguientes días y que ya comenzamos a ver, estaremos enfocando estos diferentes aspectos. Los sacrificios del Levítico son el holocausto, el sacrificio de alimentos, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de culpa. Sería un buen ejercicio tratar de memorizar estos 5 sacrificios. Si usted quiere, puede pausar este video y tratar de decirlos nuevamente. Está fácil, es holocausto, alimento, paz, pecado y culpa. Son los 5 sacrificios del Levítico. Y ya veíamos anteriormente que el holocausto era un sacrificio donde el animal se quemaba por completo y echaba un olor fragante delante de Dios. Y hablábamos de la entera consagración. El segundo sacrificio, que es el que vamos a ver hoy, tiene que ver con la provisión de Dios para sus hijos.
era un sacrificio incruento, es decir, no habían animales ni sangre involucrada en el sacrificio, simplemente se llevaban granos o se llevaba harina, se llevaba aceite, se llevaban tortas hechas con estos ingredientes mencionados y se ofrecían en sacrificio al Señor. Llevaba uno alimentos para ofrecer al Señor y una parte era para el Señor y otra parte era para los servidores de Dios o el sacerdote, los levitas. Este sacrificio significa reconocer que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, que las bendiciones temporales y externas, como las añadiduras, lo material, viene de lo alto, viene del Señor. Así dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Si nosotros como papás imperfectos le damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor Jesús, el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor nos dice en su palabra que le podemos pedir estas cosas materiales y que Él nos las va a suplir porque es un Padre bueno que nos ama. Él conoce nuestra necesidad. Esto de la ofrenda de alimentos es el equivalente a las ofrendas en dinero que damos hoy. Cuando usted ofrenda, lo hace porque reconoce que todo viene del Señor y está usted ejercitando la confianza que no le va a faltar y que el Señor le va a suplir lo que usted necesita. Por eso este 2022, sea diligente en su trabajo, emprenda, esfuércese, pero no se afane demasiado por lo material. Recuerde que su provisión y la de su familia ya está asegurada y garantizada, porque Dios es su Padre y le ama mucho. Todos estos beneficios los tenemos solamente a través de Jesucristo, porque solo en Jesús usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios. Solo Jesucristo en la cruz se sacrificó y uno de los propósitos es nuestra provisión. Qué precioso es saber que en la cruz el Señor no solo llevó nuestros pecados, en la cruz Él llevó nuestra escasez, nuestra pobreza. Dice un versículo en Corintios, hablando del tema de las ofrendas, Pablo estaba animando a los corintios a ser abundantes con el Señor y hablando en el contexto del dinero y de la provisión. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y muchas personas dicen, no, pero ahí no está hablando de riqueza, pero el contexto, si usted lo examina, segundo a los Corintios capítulo 8, está hablando precisamente de dinero y de provisión material. Por eso es importante que reconozcamos que uno de los aspectos del sacrificio de Cristo es que Él llevó nuestra escasez. No quiere decir que todos los creyentes van a ser millonarios, pero sí quiere decir que nuestra provisión está comprada en la cruz de Cristo. Gracias a ese Cordero perfecto que se sacrificó por nosotros, usted y yo podemos tener provisión y recibir esas bendiciones materiales, esas añadiduras. Podemos confiar en la provisión del Señor para nuestra necesidad. El Señor proveerá y todo viene de Jesús. Si usted le ofrenda, si usted le diezma, hágalo pensando en que el Señor se sacrificó para su provisión y de Él recibimos todo lo que necesitamos.